Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este encuentro en el que vamos a estar conversando sobre un tema que hace a este módulo sobre buenas prácticas en la publicación y la comunicación científica, que es el de la indexación en el directorio de las revistas de acceso abierto, el DOAJ, el Directory of Open Access Journals. Mi intención era trabajar con ustedes en estas 3 semanas de la diplomatura, ofreciéndoles en primera instancia algunos recursos para mejorar la visibilidad de las revistas científicas y también no solamente de las revistas, sino de los autores que publican con nosotros en nuestras revistas. En la primera unidad, si lo recuerdan, vimos identificadores persistentes como ORCID o ORCID, y una herramienta que es bastante utilizada a nivel difusión en redes sociales, que es Impact Story. Luego estuvimos viendo un poco la calidad también de una publicación científica a partir del uso de otros recursos, como es el software antiplagio, y en algún punto algo de mayor interés, al menos para mí, como son las taxonomías específicas para revistas de investigación, con especial hincapié, como habrán visto, en taxonomías como Credit, que en este momento son muy utilizadas por una gran cantidad de revistas en todo el mundo con diferentes formatos, si se quiere, o diferentes formas de incluir la taxonomía. Y en última instancia vimos toda una serie de herramientas, digamos, para medir el impacto de nuestras revistas, la relación que se puede de algún modo establecer con autores que publican con nosotros y en otras revistas de investigación. Les ofrecí toda una serie de herramientas que me parece que son interesantes al interior de un equipo editorial en una revista de investigación y también de algún modo para los que somos también editores e investigadores y queremos ver un poco cómo se ve nuestra producción científica en la web. Más allá de estos abordajes que estuvimos viendo en las 3 unidades y los contenidos, como les decía, me parecía importante cerrar con una propuesta que es también parte de lo que yo propongo como marco teórico general para el módulo, que es la propuesta de la ciencia abierta. Si ustedes leyeron, digamos, un poco la introducción a este módulo, yo comentaba que tanto las herramientas que íbamos a ver como las propuestas se enmarcan en este camino que ofrece la ciencia abierta para la publicación científica. Es decir, pensar cómo una revista puede hoy en día mostrarse, ofrecerse en acceso abierto, pero también con otros recursos que la potencian. Básicamente, recursos que hacen a la producción de esta revista más interoperable. Interoperable en formato textual, como puede ser a través de artículos de investigación que pueden ser cosechados por diferentes indizadores o indexadores, desde Latindex, Core, DOAJ. Y ahí es donde me interesaba terminar con esta cuestión, estamos cerrando un poco todo lo que vimos en el módulo de la visibilidad, la calidad y el impacto de una revista. Por las pequeñas conversaciones que tuvimos en el foro este año, una compañera comentaba que algunas de las revistas en las cuales ella trabaja ya habían aplicado al DOAJ, otras estaban esperando para aplicar, a tener, digamos, distintos elementos que le permitieran a la revista aplicar al directorio. A mí me interesa dejarles aquí algunas cuestiones que me parecen importantes para el día que ustedes decidan llevar a sus revistas al DOAJ. ¿Por qué hago tanto hincapié en pensar en el DOAJ y no a lo mejor en otros servicios como, por ejemplo, el de la Web of Science, el de Scopus, etcétera? Que eso, digamos, no implica que ustedes también tengan como objetivo indexarse, indizarse en estos servicios. Pero vamos a ver un poquito las diferencias entre lo que, digamos, nos están ofreciendo desde estas compañías como Clarivate y lo que ofrece el DOAJ como un espacio, digamos, sostenido por la comunidad. ¿Por qué? Porque, y aquí traigo las palabras de Leslie Chan,
que si no lo conocen, los invito y las invito a que lean alguno de los trabajos de Leslie sobre la ciencia abierta. Lamentablemente hay muy poco traducido al español de Leslie, pero digamos que él desde una aproximación muy sociológica piensa la ciencia abierta, ¿no? Y piensa los procesos de apertura que podemos estar realizando desde la academia, desde la publicación científica, desde la apertura digamos, de las revistas, pero también de los datos, no solamente como el acceso al conocimiento, sino de la participación de, digamos, la academia, ¿no? En tanto investigadores, profesores, editores, en este proceso de producción del conocimiento. Entonces, eso es algo que para nosotros que estamos trabajando en edición científica, de una gran cantidad de, digamos, de participantes en el proceso de edición científica, bien son profesores, bien participan en actividades académicas más allá de su labor editorial, o bien esa editorial, ese servicio de edición es parte de una universidad y no de una compañía, hace que de alguna forma seamos partícipes activos en este ciclo de proceso de producción del conocimiento. Esto es algo que en América Latina, como todos sabemos, es parte de, digamos, del contexto de producción científica. Nuestro acceso abierto y nuestra ciencia abierta en estos tiempos es una ciencia abierta que también está muy establecida, edificada en lo público. Esto hace que, digamos, en casi todos los procesos de edición de nuestras revistas científicas, muy pocas veces nos encontremos con grandes editores comerciales, como sucede en otras latitudes, donde si bien hay revistas científicas que pertenecen a universidades que pueden ser públicas, semipúblicas o privadas, en todos los casos siempre hay servicios privados que comercializan esas revistas, se pague o no se pague por publicar. Nuestro contexto, como les decía, es muy diferente, está signado desde el siglo XX, desde mediados del siglo XX, por iniciativas que hoy, digamos, se han establecido en la región como estandartes para la calidad de la producción científica, como son la TINDEX, Cielo, Redalic, la referencia en los últimos tiempos como una red de repositorios y foros interesantes. Mi recomendación para todos y todas que sigan esta diplomatura es siempre estar atentos a lo que sucede en el FOLEC, en el Foro Latinoamericano sobre la Evaluación Científica, porque es una de las mejores formas de poder pensar la producción científica y las revistas académicas también en el marco de lo que es, digamos, la ciencia, la producción de la ciencia y la evaluación de la ciencia. Nosotros podemos estar proponiendo desde la edición científica grandes maravillas, pero luego si la mayoría de las veces esas maravillas no entran digamos, en la evaluación científica, vamos a estar en un monólogo más que en un diálogo. Aquí de lo que se trata es de establecer diálogos entre los partícipes. Entonces, por eso me parece muy importante, con Eduardo Giordanino, en el próximo módulo ustedes van a ver muy bien toda esta serie de iniciativas y de indexadores en la región y cómo de algún modo mejoran y vienen mejorando la calidad de la publicación científica hace mucho tiempo, pero creo que ese diálogo también tiene que ir de la mano de estos foros, como FOLEC, como Claxo, que desde hace mucho tiempo vienen, digamos, norteando también todas estas iniciativas desde, no solamente desde la teoría, pero también desde la incidencia dentro de las políticas de evaluación científica. Desde mi punto de vista, el DOAG es, como les decía, un espacio de gran interés para que cualquier revista apunte a pertenecer a este directorio. Hoy por hoy, en toda América Latina, y esto lo digo también, digamos, tomando los datos con pinzas, ¿no? Porque tenemos datos que nos dicen que el 20% de nuestras revistas de América Latina y el Caribe están en el DOAG, pero si ustedes ven ya en el mapita, van a ver que quienes están llevando la gran delantera son los colegas brasileros. Brasil, no solamente porque tiene una enorme cantidad de revistas,
nos cuadriplica a casi todos los latinoamericanos en cantidad de revistas científicas, y ha empezado una política de indexación en la mayor parte de los directorios, casi, digamos, bastante agresiva, si se puede decir, desde lo correcto. Entonces, digamos que de ese porcentaje Brasil nos va llevando, nos va ganando hace mucho tiempo, pero es un buen dato pensar cómo América Latina se está posicionando, no tanto en índices propietarios, ¿no? En servicios propietarios como son los que ofrece la Web of Science o Scopus, donde sí estamos con una representación muchísimo menor, pero en consonancia, como les decía, con todas estas políticas sobre acceso abierto y sobre ciencia abierta que, dicho sea de paso, nosotros nos hemos adelantado en gran parte de las teorías a lo que hoy está pregonando la Comunidad Europea, por ejemplo, lo que tiene que ser el acceso abierto. Aquí en América Latina esas conversaciones ya las teníamos muy adelantado, digo, muy antes del siglo XXI, ya en el siglo XX se estaba pensando en esos términos. Es interesante que sigamos en esta consonancia y que la mantengamos. Creo que habla bien de una propuesta que apunta al acceso abierto, a la apertura del conocimiento, a la democratización del conocimiento, estar en un directorio como es el DOAG, que como les decía es mantenido por la comunidad. Y aquí, digamos, explico un poquitito más qué es el DOAG, que es un directorio, es un índice en línea comisionado, de algún modo podríamos decir, eh, mantenido por la comunidad académica a nivel global. El DOAG hace mucho hincapié en que haya representación global a la hora de sostener el directorio y de definir, de dar una definición de acceso abierto. Y hago hincapié en esta cuestión, que digamos, de algún modo lo vemos en la diplomatura, pero no hacemos tanto hincapié en, digamos, los distintos abordajes o las distintas definiciones sobre el acceso abierto a nivel global. Pensar que una revista está en acceso abierto no quiere decir que esté en acceso abierto del mismo modo. Todos y todas sabemos que el acceso abierto puede ser comercial, puede ser no comercial, puede pagarse por publicar, ¿no? Todos los cobros por procesamiento de artículo que pueden estar o no estar, pueden ser más o menos mantenidas las revistas con dinero público. Entonces, eso hace no solamente a la definición de acceso abierto, sino al trabajo dentro de un equipo editorial, a la forma en la que se trabaja, en la que se evalúa internamente también la producción que llega a una revista y en las herramientas que se utilizan. Entonces, DOAG hace mucho hincapié en esta representación global para dar voz a todas las definiciones de acceso abierto en el mundo. Esto ya es digamos, son unos números que están casi desactualizados hasta este que estoy poniendo porque hace 15 días se volvió a actualizar el directorio y ya hay más de 19.000 revistas en el directorio, así que ustedes ven como año a año va cambiando y va sumándose más cantidad de revistas indexadas y de calidad. Por eso DOAG está, digamos, muy orgulloso de tener estos estándares y mejores prácticas para ofrecer a las publicaciones de revistas, ¿no? Publicaciones de revistas de acceso abierto, digamos, en este diálogo, donde la idea no es solo que las revistas estén indexadas en el DOAG, sino que a la hora de querer pertenecer al directorio y aplicar, nuestra revista llegue con todos los índices de calidad necesarios y que luego se mantengan. Y estos índices de calidad apuntan a la transparencia, a la calidad del contenido y a la visibilidad del contenido. La misión del DOAG, en poquitas palabras, y ya para ir, digamos, pasando a otros temas, como les decía, es, en líneas generales, lo que les venía comentando, aumentar la visibilidad de las revistas, su accesibilidad, vamos a ver un poquito esta cuestión de la accesibilidad en esta charla, la reputación de las revistas y su impacto.
Estamos hablando de revistas, como les decía, que para estar en el DOAJ tienen que ser de acceso abierto y revisadas por pares. Pueden ser pares ciegos o pares abiertos, independientemente de la disciplina, la geografía o el idioma que tengan estas revistas. En ese sentido, DOAJ se mantiene siempre independiente, imparcial, con toda esta serie de voluntarios que a nivel global trabajan haciendo evaluación de las revistas, mejorando los índices y, digamos, los estándares necesarios para entrar en el directorio. Y también algo que me parece muy importante, digamos, de resaltar, todos los servicios con los que trabaja DOAJ también están, digamos, en este panorama de la ciencia abierta. Entonces, los servicios de preservación o los proyectos que en los últimos tiempos ha venido desarrollando, por ejemplo, con el Internet Archive o ASPA, muchos, digamos, servicios que principalmente trabajan sobre metadatos, sobre la preservación de metadatos y sobre el reuso de metadatos, todos, digamos, están en este mismo diálogo sobre lo abierto. Lo abierto, lo global, lo coparticipativo, lo imparcial y transparente, como les venía comentando. Para nosotros, como les decía, tiene mucho sentido ser parte de un directorio como el DOAJ, no solo por lo que comentábamos sobre estas cuestiones que hacen al acceso abierto y sobre los debates tempranos que hubo en la región sobre la democratización del conocimiento, sino que, digamos, DOAJ ha venido haciendo mucho hincapié en dar voz y mayor visibilidad a la producción de lo que en líneas generales suele llamarse el sur global. No es una definición que me guste, creo que apuntó siempre a una definición que desde el norte se utilizó para definir a todo lo que no estaba en Europa y Norteamérica, pero sí decir que el DOAJ viene invirtiendo mucho tiempo y también financiación para dar mayor visibilidad a todas las revistas que en algún punto no pertenecen a estos centros, a estos epicentros del conocimiento, que como todos sabemos han estado históricamente en Norteamérica y en Europa. Sobre quienes estamos representando a América Latina, tengo bueno, el honor de estar trabajando con Ivonne Lujano, que es embajadora del DOAJ hace muchísimo tiempo. Las dos solemos trabajar muy codo a codo con las revistas. Yo les decía, les preguntaba la otra vez en el foro si habían ya aplicado a DOAJ. Una compañera nos comentaba esta cuestión de algunas revistas que sí, otras que no. Para las que no y para las revistas que aún no se han incorporado al directorio, nuestro consejo es que siempre antes de hacerlo nos contacten. Ahora voy a comentar un poquitito cómo podemos no solamente, digamos, tomar nota de alguna de estas cuestiones sobre cómo mejorar la calidad de nuestras revistas y luego aplicar al DOAJ, pero también si hay dudas, ya venir en algún punto con los deberes hechos para luego, digamos, más rápidamente poder aplicar al DOAJ. Sepan que cuando una aplicación al DOAJ es rechazada, esto no quiere decir que haya que esperar 1 o 2 años, como en algún caso en otros servicios, para volver a aplicar. En 6 meses esa revista puede volver a aplicar, pero la idea es que tratemos de aplicar una sola vez y bien, ¿no? Y poder sumarnos a toda esta cantidad de revistas que, como les digo, ya son números viejos porque esto ya son índices, son estadísticas que se han actualizado en el último mes. Sí me parece muy interesante que ustedes de aquí puedan ver la cantidad de lenguas, la cantidad de lenguas que el DOAJ da cuenta de una gran cantidad de países donde, digamos, más allá del inglés hay muchísimas lenguas de publicación científica, a pesar de que lamentablemente el inglés sigue siendo una de las lenguas más representadas en el directorio. Y otra cuestión interesante es ver cómo se maneja un poco el directorio, quienes han aplicado. La gran cantidad de revistas que ya están indexadas, la mayoría son revistas que no cobran por publicar. Si ustedes ven aquí,
Las revistas que no tienen procesamiento por cargo de artículo son la mayoría. Y esto ya es una opinión personal, pero bueno, ojalá podamos mantener estos números para poder mantener este acceso abierto con el que todos, digamos, estamos de acuerdo en algún punto para, para abrir el conocimiento. Sobre las lenguas, les decía, hay una gran cantidad de revistas que publican en diferentes lenguas más allá del inglés. No obstante, como verán en esta visualización, el inglés sigue siendo una de las lenguas más representadas, más utilizadas para la publicación científica. Esto lo podemos observar en este gráfico. El español, lamentablemente, a pesar de ser la segunda lengua más hablada en el mundo, corre con una gran desventaja. Estas son cuestiones que ya exceden un poco a los debates que podemos tener en este módulo, pero no deja de ser, digamos, una cuestión compleja y que en los últimos tiempos también la ciencia abierta ha puesto, digamos, en el candelero y, digamos, ha empezado a proponer no solamente debates teóricos, sino también algunas soluciones, si se quiere, tecnológicas para poder en algún punto colaborar con el multilingüismo en la publicación científica. Es algo desbalanceado, digamos, el campo de la publicación científica a nivel global casi siempre es bastante desbalanceado, una mayor representación del norte y las lenguas del norte frente a las del sur. Para nosotros, aquí en Argentina, aún tenemos un largo camino por recorrer. Les decía al principio que, bueno, Brasil es el país más representado con sus revistas en el DOAS, que también nos cuadriplica en cantidad de revistas científicas. Poco a poco, en nuestro país y en la región sur de América Latina vamos sumando cada vez más revistas para el directorio. Gratamente, una buena cantidad de revistas de los distintos países de América Latina también están indizadas en Cielo. Cuestión interesante, en este momento DOAJ está cosechando, ha empezado a trabajar, digamos, cosechando metadatos de Cielo, entonces eso ayuda bastante a esta cuestión que mencionábamos al principio sobre la visibilidad en la web de la publicación científica. Como ustedes sabrán, siempre el acceso abierto hoy en día con la revolución tecnológica de la web no es solamente tener una revista en abierto accesible desde la web, sino, digamos, las conexiones que nuestra revista puede mantener con otros servicios. Vimos OrcID, ORCID como una de las formas de dar mayor visibilidad a las revistas a través de los identificadores persistentes para los autores, los identificadores persistentes de artículo, como son el DOI, como es otros identificadores persistentes como ARC, como Handle, como Purl, que lo que hacen es, digamos, conectar nuestros datasets o artículos de las revistas con otros servicios que los cosechan y así darles mayor visibilidad. No somos muchas revistas las argentinas, esto es solo, digamos, a nivel anecdótico. Me gustaba mostrar cómo somos un pequeño fragmentito en este momento. Y sí, algo que me parece como bastante, digamos, interesante es que la mayor parte de las revistas que han sido indexadas en el directorio son de ciencias sociales y humanidades. Como saben, en nuestro país y en la mayor parte de la región latinoamericana, la mayor parte de la, si se quiere, industria o campo de la edición científica en las universidades se ha establecido, digamos, en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Es un campo a defender. Yo siempre llamo a los editores a no abandonar la calidad de nuestras revistas. En ese sentido, si nos comparamos con el resto del mundo, tenemos una trayectoria inmensa y muchísimos conocimientos, si se quiere, desde lo intuitivo, que nos sirvieron para sustentar todo este campo de la publicación científica y de las revistas sobre ciencias sociales y humanidades. Y de esto da buena cuenta también el DOA. Y algo que siempre me alegra muchísimo es que, y esto
sucede tanto en nuestro país como en la mayor parte de la región, la mayor parte de nuestras revistas ya bien son multilingües, aceptan artículos en español, algunas en portugués, español y portugués, otras en español, portugués e inglés. A mí esto me parece una cuestión muy interesante, no solamente revistas que piden resúmenes en 2 lenguas, sino revistas que ya empiezan a incluir otros idiomas para la publicación científica. Estos son algunos pocos números sobre la cantidad de revistas que se animan al multilingüismo, algo que también aconsejo fuertemente. Las revistas monolingües, a pesar de que ofrezcan sus resúmenes en 2 lenguas, sufren en el sentido de muchas veces la poca replicabilidad que tiene la producción científica más allá de los países que usan el español como lengua de comunicación científica. Y esto es parte del contexto de desbalance que les mencionaba en un principio. Casi todos nosotros en algún momento de nuestras vidas aprendimos una segunda lengua. Eso nos sirve para muchas cosas, no solamente para viajar, sino a los que, por ejemplo, hacemos investigación también para publicar. No es igual en los países, principalmente en los países anglófonos, donde esta situación es casi inexistente. Entonces, uno de los problemas que muchas veces tienen nuestras revistas es que apenas sus trabajos son citados fuera, si se quiere, de nuestra región, ¿no? De la región de América Latina y España. Eso hace que la ciencia se mantenga siempre, digamos, en las mismas latitudes. Apuntar al multilingüismo ayuda en ese sentido y también ayuda a abrir a nuestra revista a otras comunidades de investigación que pueden estar en otros países. Entonces, uno de los consejos es la publicación multilingüe, o sea, tener más allá digamos, de la lengua, digamos, del español como lengua principal para sus revistas, apuntar a incorporar otras lenguas donde, por ejemplo, el comité editorial pueda, evidentemente, tener alguna competencia. Esto nos lleva a pensar en que necesitamos un comité editorial que a lo mejor, como les decía, conozca las lenguas para poder al menos hacer una revisión general de esos artículos y luego contar con revisores que obviamente puedan también defenderse en esas lenguas para la lectura. Sí es un desafío, sí puede ser una barrera en muchos casos, pero es algo para mantener, digamos, en nuestro camino a mejorar la calidad de nuestras revistas. Esto es una captura de pantalla, por ejemplo, de cómo se ve una revista en el DOAJ y cómo, digamos, cómo funciona, digamos, la visibilidad, no solamente a nivel revista, sino a nivel artículo. Cuando ustedes tienen una revista indexada en el DOAJ, DOAJ funciona dando visibilidad no solamente a nivel revista, sino a través de los artículos. Entonces, creo que en ese sentido, estar en el DOAJ es un punto, digamos, a favor para cualquier revista. Y también nos ayuda, como les decía al principio, a mejorar la calidad, la transparencia y las mejores prácticas en nuestra revista. O sea, es un beneficio de un lado y del otro, ¿no? No solamente por pertenecer a un directorio, sino porque hacer todo este proceso va a mejorar en algún punto la calidad de nuestra revista, va a mejorar digamos, cómo expresamos los principios de transparencia, las definiciones de acceso abierto. En algún punto, prepararnos para aplicar al directorio también apunta a mejorar muchas veces, digamos, las misiones de nuestras revistas. No voy a hacer mucho hincapié en esto por una cuestión de tiempo y porque también me parece que está en el sitio web y no merece que nos detengamos en esta cuestión, pero sepan que cada vez que nos llega una aplicación al DOAJ, no es que lo vea una sola persona y esa persona decide si la revista entra o no, sino que hay todo un equipo que primero hace una revisión de triage, decide si esa revista luego pasa, digamos, a la evaluación y luego se empieza el proceso de revisión. Pero en ningún caso este es un proceso, digamos,
que realiza una sola persona que decide independientemente qué decisión tomar cuando llega una aplicación. Voy a adelantarme un poquitito más porque algunas cosas ya las dije. Sí, por ejemplo, les había traído algunos ejemplos de, esta es una revista que yo dirijo. En algún punto me gustaba mostrarles cómo se ve la información que uno va subiendo en el directorio, pero recordarles que no solo es importante hacer la aplicación y estar en el doc, sino actualizar nuestros datos. Y cada vez que se publica un número de la revista, hoy en día contamos con un plugin en OJS que es solo apretar un botoncito y que se actualicen los números en el directorio. Esto hace a la visibilidad de las revistas, como les decía. Cuanto más cosechadas las revistas, cuanto, digamos, mayor interoperabilidad entre distintos servicios, digamos, vamos a tener una mayor llegada a lectores y a futuros autores que quieran publicar con nosotros. Entonces, un punto importante es actualizar los datos en el DOAC. Muchas veces algunas revistas se toman 1 o 2 años para actualizar el material. Mi recomendación es, cada vez que publican un artículo, vayan al plugin de OJS, porque hoy en día muy fácilmente, antes era todo un proceso bastante más manual, hoy se hace de una forma muy simple. Y ustedes pueden ver que ya mismo desde el doc hasta tienen acceso a los resúmenes de los artículos, con lo que también hoy en día se está transformando el doc en un recurso muy utilizado por los y las investigadoras para consultar publicaciones de un tópico, de algún tema. Entonces vamos a lo nuestro como para adelantar un poquitito más y algunos consejos si ustedes ahora quieren aplicar al directorio. Tengo buenas noticias. La interfaz ha cambiado ya desde 2021. Se hizo un cambio en la interfaz donde se pensó en una interfaz mucho más amigable y donde la zona para aplicar al directorio, para encontrar dónde crearse una cuenta y loguearse, está mucho más visible. A la hora digamos, de hacer este proceso, sepan que, digamos, todos estos 16 puntos van a tener que estar cubiertos. Y aquí es donde les decía yo, y por eso les hice completar esa pequeña encuesta al principio del módulo. Se presenten o no en algún momento al DOAJ, estos principios de transparencia y mejores prácticas siempre los recomiendo para todas las revistas. Uno, tener un sitio web propio y único, no revistas que muchas veces encontramos en un sitio y en otro. Un nombre claro para la revista, con unas siglas claras, donde la gente sepa y tenga bien claro cuál es el nombre de la revista. Muchas veces sucede que hay revistas que tienen el mismo nombre, que son homónimas. Es importante que en esos casos aparezca la institución que acoge a la revista. Voy a inventar, Revista de Humanidades de la Universidad Nacional de Cuyo, Revista de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Todos esos casos son importantes que de alguna forma se definan en la página de inicio de la revista para que el lector esté seguro de, bien, dónde quiere mandar su artículo o de dónde está leyendo y cómo va a citar. Definir bien el proceso de revisión por pares. Esto lo vieron con Alicia en el primer módulo. Una decisión que muchas revistas están tomando en los últimos tiempos es la de la revisión por pares abiertos, que en algún punto apunta a, digamos, una mayor transparencia en el proceso de revisión, también a dar mayor crédito a quienes hacen ese proceso de revisión, que muchas veces por ser, digamos, estos pares ciegos queda oculta, quedan los revisores sin nombres y el proceso de revisión es un proceso arduo, largo, complejo,
Es importante que tomemos una decisión a la hora de pensar qué proceso de revisión por pares queremos para nuestra revista. Sepan que para estar en DOAC siempre las revistas tienen que ser revisadas por pares y esto es algo que el directorio controla bastante. Como les decía, el nombre de la revista también tiene que ir asociado a una propiedad y una gestión. Tenemos que saber a quién pertenece la revista, dónde, quién la gestiona, cuál es su órgano rector, su equipo editorial, si hay un equipo editorial y un equipo académico, quiénes son esas personas y una información mínima de contacto. Esto no quiere decir que ustedes tengan que incluir los emails del equipo editorial o hoy en día de los autores. La ley de protección de datos en este momento al revés está haciendo bastante hincapié en tratar de no mostrar emails personales, solamente digamos los que se consideran institucionales, y si no, en todo caso, que se pueda contactar al equipo editorial o a los autores a través de la plataforma sin necesidad de mostrar los emails, que desde mi punto de vista es lo más adecuado. También, digamos, una información precisa sobre los derechos de autor y las licencias que usa la revista. Esto me parece muy importante, hago mucho hincapié. También lo habrán visto con Alicia, pero tenemos que ser muy claros a la hora de explicar quién mantiene los derechos de autor en nuestra revista, si es la revista y el autor, si es solo el autor, y qué licencias estamos utilizando, qué licencias Creative Commons que tienen que estar descritas, no solamente el logo de la licencia, sino la descripción de la licencia. Explicar si al autor se le cobra algún cargo, si hay cargos por procesamiento de artículo. Una definición sobre qué son, digamos, las denuncias de mala conducta en la investigación, los procesos de plagio. La última semana en el foro les dejé algunos ejemplos de estos problemas, muchas veces con lo que se llaman los artículos redundantes. No solamente plagio puede aparecer en el caso de una revista, sino autoplagio, autores que mandan el mismo artículo a distintas revistas. De alguna forma es una forma muy poco ética de trabajar, pero que sucede habitualmente. Cuando uno envía un artículo no debería estar enviándolo a 2 revistas a la vez, sino que debería esperar todo ese proceso y luego enviarlo a otra revista. Eso, como les decía, a veces no sucede y, digamos, se aprueba el mismo artículo para publicarse en 2 revistas y eso lleva muchas veces a la publicación de artículos redundantes, malas conductas en la investigación, que pueden bien denunciarse, pueden quitarse esos artículos si el equipo editorial lo considera. Así que todas estas cuestiones de la ética en la publicación les recomiendo fuertemente que las describan. No solamente les va a servir para aplicar al DOAC, sino para mejorar, digamos, la misión de sus revistas. Expliquen bien con qué periodicidad publican, si es una revista de acceso abierto, si tiene, digamos, formas de archivarse, de preservarse en algún otro servicio. Casi siempre para nosotros es a través de PKP, a través de OJS se pueden preservar las revistas en logs. Es solamente activar también un plugin para que podamos preservar esas revistas en logs. Y luego, bueno, esto casi siempre sucede en las revistas que tienen a lo mejor sponsors y tienen ingresos por algún sitio, o si hacen algún tipo de publicidad o marketing para las revistas. Pero sí, estos 16 principios de transparencia y mejores prácticas, como les decía, no solo los va a ayudar a aplicar al DOAC, pero también a mejorar la visibilidad, la transparencia y de dar cuenta mejor de cuáles son, digamos, las misiones de la revista que tienen ustedes. Hoy en día la aplicación Adobe, como les decía, se ha simplificado bastante. Hay una guía para aplicar traducida a distintos idiomas. Si van a aplicar, les recomiendo que en este momento la lean porque se simplificó bastante la aplicación. Ustedes pueden registrarse, como les decía antes, en la web y a lo que van a acceder es a, digamos, un entorno interno donde van a poder como trabajar en la aplicación durante el tiempo que necesiten. No es que tienen que subir la aplicación y terminar de hacer esto en un tiempo limitado, ¿no? En una hora. No.
Si empiezan y tienen que abandonar y seguir otro día y así sucesivamente, claro que lo pueden hacer. Eso es una mejora de los últimos tiempos para aplicar al directorio. Pueden ir, como les decía, editando, quitando información si es que se han equivocado, por ejemplo, y luego cuando están seguros, sí hacer el envío final. Como les decía, siempre se tiene acceso a la aplicación, puede quedar en pendientes durante un tiempo, pueden volver a revisarlo, pueden hacer una descarga. Como les decía en un principio, algo que yo siempre aconsejo es que antes de apretar el botoncito final, nos contacten tanto a mí como a Ivonne Lujano con dudas sobre el estado de la revista. El formulario se ha simplificado, ahora hay solo 7 pasos. Primero hay que dar una conformidad, una definición sobre lo que es el acceso abierto, lo que la revista considera que es el acceso abierto. Una definición sobre la revista, sobre el copyright y las licencias que se usan, el equipo editorial, digamos, el modelo de negocios que se tiene, si se cobra o no se cobra por publicar, algunas prácticas y el tipo de revisión que se lleva a cabo en la revista. Pero bueno, como dice el DOAG, se han eliminado algunas preguntas, se han facilitado las respuestas a algunas preguntas que a veces eran un poco opacas a algunos editores, pero los criterios de calidad siguen siendo los de siempre. Hoy en día, una de las cosas que cambió es que tenemos que mostrar en la página de inicio de la revista, en la landing page, una definición sobre acceso abierto. Tenemos que decir qué considera la revista que es el acceso abierto. Puede ser una definición del acceso abierto y es obligatorio, digamos, adherir a esta definición y dar una definición, dar el lugar donde está esa definición para poder seguir adelante en, digamos, digamos, en el proceso para completar la aplicación. Esto lo voy a pasar un poquitín más rápido porque es ir completando, bueno, títulos, links, ISSN, palabras clave. Lamentablemente las palabras clave solamente se pueden ingresar en inglés. Las lenguas, quién publica, el país, todas estas cuestiones que ya veníamos comentando, en cuántas lenguas se publica y cuáles son las lenguas. También elegir, y esto hay una novedad, se han añadido nuevas licencias, la de dominio público. Fíjense bien qué licencias Creative Commons están usando en la revista, siempre es mi consejo. Muchas veces, y nos ha pasado que encontramos revistas que, por ejemplo, compartían los artículos con una licencia Creative Commons, pero cuando uno iba a la landing page de la revista había otra licencia. La licencia y la forma de compartir el contenido tiene que ser uno y único. Si estamos usando la licencia CC BY no comercial, tiene que ser la no comercial. Si es solamente la compartir igual, tiene que ser solo la compartir igual, etc. Sobre esto no me voy a explayar porque los voy a invitar el próximo jueves a participar de una charla que va a dar para la diplomatura Evelyn Heidel, que trabaja con Creative Commons desde hace mucho tiempo y nos va a dar una charla sobre el uso de las licencias Creative Commons en la publicación científica. Entonces, como les decía, revisar bien, no solamente para aplicar a DOAG, pero sí para, digamos, esta cuestión de calidad y transparencia de nuestras revistas, cuáles son las licencias que se están utilizando. Copyright. Esto también es muy importante. Por favor, siempre revisen bien cuáles, digamos, son los derechos de autor que maneja la revista. En muchos casos, las revistas son las que retienen los derechos de autor. En otros casos, comparten los derechos de autor con los autores. En otros casos, son los autores los que tienen el derecho full a
a los artículos, a compartirlos, a depositarlos en repositorios de preprint o postprints. Todo es válido. Para tener el sello de DOAJ, siempre es el autor el que tiene que tener los derechos de autor y no la revista, pero si una revista es la que tiene los derechos de autor, DOAJ no se va a entrometer. Sí, tiene que estar explicado y tiene que estar estipulado dónde se encuentra esta información en la revista. Y luego también nos va a preguntar DOAJ sobre los procesos de revisión por pares. ¿Qué tipo de revisión por pares usa digamos, el equipo editorial? Si es una revisión por pares abiertos, por pares cerrados, si se hace post publicación o pre-publicación. Hay, digamos, se han incorporado estos nuevos tipos de revisión. En algunos casos, muchas revistas empezaron a hacer hincapié, como les decía en un principio, ahora en sumar prácticas de revisión abierta. Por eso se incluyeron estos, digamos, estos nuevos tipos de revisión. Sí, tenemos que dar cuenta siempre de dónde están estos, digamos, esta información y si la revista usa o no software antiplagio, como veíamos en la diplomatura. No es obligatorio usar software antiplagio, pero si se usa, hay que declararlo y decir cuál. Como les decía, también hay que, si se cobra por publicar, también hay que estipularlo. Se tiene que decir en qué moneda se cobra. Y también, y esto también hago mucho hincapié en las prácticas de preservación de los artículos. Si ustedes están usando el plugin de PKP, PKP-PN es el plugin que pueden usar para que Logs coseche directamente los artículos, puedan preservarse y luego aparezcan en el índice del Keepers Registry de ISSN. Creo que es muy importante. Muchas veces las revistas nos consultan y nos dicen, ¿por qué no nos está cosechando logs? Quise entrar y veo que en el Keepers Registry no está mi revista y es simplemente porque no se activó el plugin de PKP. Los y las invito a que revisen si esto está funcionando bien en la revista. En muchos casos son las bibliotecas nacionales los que preservan el contenido de las revistas. Esto no es habitual en nuestra región en América Latina. Y también, digamos, DOAJ va a preguntar, por ejemplo, si la revista usa identificadores persistentes como DOIs, ARCs, handles, purls, etc. Los vimos en este módulo. Si nos va a preguntar también si estamos usando identificadores como OrcID. Todo esto no es obligatorio, no es que si ponemos que no estamos usando identificadores persistentes no vamos a poder estar en el directorio, pero sí a DOAJ le interesa como en algún punto para llevar también una estadística de cómo va evolucionando también el contexto de la publicación científica. Todas estas preguntas son nuevas, son las que se incorporaron al directorio en esta última versión del, digamos, de la aplicación. Y también una última pregunta que se añadió en los últimos tiempos es si la revista da cuenta de los estándares para citas abiertas. En este momento nuestras revistas no están, digamos, en el roadmap de la cita abierta. Son nuevos servicios que se vienen incorporando principalmente en grandes servicios de publicación científica. Sí, son servicios interesantes. Piensen que cuanto más control tengamos sobre los autores que se citan, va a ser también importante para las métricas, no solamente de los artículos, sino también para las métricas a nivel autor. Todas estas preguntas que nos hace DOAJ, como les decía, pueden salvarse, pueden revisarse. Recién ahí, cuando se revisan, pueden enviarse al directorio. Y como les decía,
trabajen con las embajadoras, que siempre podemos contestar algunas dudas que tengan antes de enviar la aplicación. Esto lo voy a contar rapidito. Hay otro, digamos, una segunda dimensión en las revistas, que es la del, digamos, el sello del DOAJ, el sello de calidad. DOAJ lo da a las revistas que en este momento están usando DOI como identificador persistente, que están en el Keepers Registry, o sea que los metadatos están preservados con el plugin de PKP, o sea, donde hay una preservación digital a largo plazo, donde las licencias Creative Commons se incorporan en los artículos y donde se utilizan las licencias menos restrictivas, como son la CC BY o la CC BY compartir igual. Y como les decía antes, donde el autor mantiene sus derechos de autor sin restricciones, o sea, donde no los comparte con la revista. Estos criterios son los que DOAJ, digamos, tiene como criterios, digamos, de apertura de una revista que de alguna forma se posiciona desde lo tecnológico y también desde, digamos, desde lo ético en el camino de la ciencia abierta. Desde mi punto de vista, todavía a veces para muchas revistas es difícil acceder a este sello por cuestiones que tienen que ver con muchas veces con infraestructura de las universidades, donde todavía los editores no tienen, digamos, un manejo al 100% de OJS y hay otros administradores que tienen, por ejemplo, que activar plugins, que ayudarlos muchas veces con la parte de metadatos. Hay universidades que no ofrecen, digamos, la compra a servicios como Crossref, de identificadores persistentes. Hay muchos matices. Me parece que tener el sello de DOAJ es fantástico, no tenerlo también está bien. Creo que lo importante es, de alguna forma, estar en el directorio y, como les decía, actualizar los datos que están en DOAJ. Van a ver que si año a año, a medida o semestralmente, para las revistas que tienen periodicidad semestral, si ustedes van actualizando esos datos, va a mejorar muchísimo la visibilidad de sus revistas, no solamente en el DOAJ, sino en la web en general. Es hacer hoy en día solo un update, como les decía antes, es solo tener activado un plugin en OJS y hacer el update desde la aplicación de DOAJ, y con eso, digamos, vamos a estar al día en ambos sitios, en nuestra revista y en el directorio, y es garantía de una mayor visibilidad. Esto es lo que hoy les quería contar. Siempre me gusta mantener estas charlitas que hacemos así, digamos, para la diplomatura en algo breve. Y si hay preguntas, veo que se sumó también Luciana mientras yo estaba hablando. Es el momento, si quieren que conversemos un poco de, o bien dificultades que a lo mejor encontraron en algún momento a la hora de aplicar, o preguntas que puedan tener de lo que les estuve contando, comentarios o comentarios generales sobre las 3 unidades que estuvimos viendo en la diplomatura. Y veo que tenemos invitadas de honor también en la charla, que se pueden quedar tranquilamente. Aquí son todos bienvenidos y bienvenidas. Hola Jimena, bárbara la charla. Nosotros no tuvimos, por suerte, ningún problema cuando aplicamos al DOAJ, anduvo todo bien. No sabía del sello este dorado, que me pareció bárbaro, que me gustaría después, no sé cómo es el procedimiento para pedirlo, o sea, por lo que vi los 7 requisitos los estaríamos cumpliendo, pero bueno, después me gustaría saber cómo es el proceso para solicitarlo, ¿no? O para presentar la revista. Sobre eso, Edi, te comento brevemente. En la misma aplicación que ya está abierta de la revista en la plataforma de DOAJ, es solo cuestión de entrar y añadir cada una de estas respuestas. Por ejemplo, muy importante antes de hacer esto es
¿conocen el espacio del Keepers Registry de ISSN? Vale, porque yo lo dije así como muy... voy a detener la presentación y voy a ver si puedo abrir. Ustedes me van a decir... Luego, esto tarda un poco, hasta que vean, hasta que les pueda pasar el link, pero quiero hacerlo ahora por si lo quieren abrir mientras estamos conversando. ISSN tiene un registro, y aquí les acabo de poner el link, espero que lo estén viendo, que se llama Keepers Registry, que lo que hace es, digamos, registrar todos los ISSN de las revistas que hacen preservación a largo plazo de sus artículos en logs, clogs, etc. No me voy a meter en los detalles técnicos de todos estos servicios porque es muy complejo, porque no tiene ningún sentido, pero sí es importante, o sea, una de las cuestiones que toma como de importancia es que la revista no solo preserve, digamos, en un repositorio cualquiera, por ejemplo, Zenodo, nosotros podríamos preservar los artículos en un repositorio general o en el de nuestra universidad, sino hacer, digamos, copias, ¿no? Como son estas múltiples copias que ofrecen estos servicios como Logs y Clogs para preservar los artículos. Más allá de todo, imaginen, estalla el servidor de la universidad y se pierden las revistas. Cualquier tipo de desgracia, no, ya sé, eso no va a pasar nunca, no, tranquilos, pero lo estoy dando como ejemplo, ¿no? Entonces estos servicios garantizan, ¿no?, preservar todo ese material si surgiera un inconveniente de este tipo. Para aplicar al sello, una de las cuestiones más importantes son estos depósitos y esta preservación, además del uso de identificadores persistentes y el derecho a autor pleno de los autores, ¿no?, en la revista. Entonces, a veces las revistas se equivocan y piensan que como los artículos están en el repositorio de la universidad, etcétera, ya está garantizada la preservación a largo plazo. Entonces es importante, uno, asegurarnos que el plugin de PKP-PN está activado en la revista y está funcionando y está mandando los datos al Keepers Registry. Si nuestra revista ya está ahí, la tipeamos y aparece, nos quedamos tranquilos, y si no, hay que hablar, bueno, o con la universidad, con el administrador, o nosotros tenemos que revisar ahí bien qué está pasando. Lo digo porque es un lugar, y hago hincapié en esto cada vez que doy una charla sobre DOAG, porque es un lugar que a veces se presta a confusión. Pero con eso, claro que una revista puede presentarse para el sello y es muy bueno. Sí. ¿Te puedo hacer dos consultas técnicas? Obvio, porque claro justo que me sí. estaba fijando, mientras vos hablabas, yo me estaba fijando todo lo que decías del módulo de DOA, de lo de PKP. Sí. ¿Te puedo mostrar cómo está en una de las revistas? Obvio, claro. Y que vos te fijes a ver si está Sí. bien eso. Sí, claro, Nosotros claro. utilizamos el OJS 2.4. Sabés, Luciana, ¿no?, que PKP va a dejar de mantener las versiones 2 y que está haciendo un servicio gratuito para pasar todo a 3. ¿Se Ya me anotaron? anoté, sí, ya me Bien. anoté, ya me Muy anoté. bien. Pero todavía no me enviaron nada, pero sí, obvio que ya me anoté. No, El tema es que, a bueno, ver, no sé digamos, con qué agilidad están respondiendo sí, ni nada, me pero sé imagino. que están trabajando y Sí, que me imagino. Sí, se igual comprometieron. hay una aclaración que dice no van a poder ayudar a todos los que se inscribieron, pero bueno, la idea es ayudar aunque sea a algunos. El tema es que nosotros al ser una universidad pública no tenemos logística como para hacer todas esas cosas, ¿no es cierto? Vos hablabas del sello, y eso yo lo sé, las revistas que yo gestiono, ninguna va a poder ingresar al sello porque no podemos tener DOI, pero de a poquito vamos con el ArcGIS. Perfecto. Así que bueno. Sí, sí, por eso les decía, tener el sello es muy bueno, pero empecemos por estar, ¿no? Sí, sí. Yo les decía, y por eso hacía tanto hincapié en estas diferentes definiciones de acceso abierto y en los contextos, ¿no? Y por eso me parece tan válido el trabajo que hace DOAG. Creo que en los últimos tiempos se viene como monopolizando
un acceso abierto y una ciencia abierta muy basada en lo tecnológico, en la interoperabilidad, y deja de lado todo, digamos, lo que decíamos al principio, ¿no? Que el acceso abierto en América Latina tiene muchos matices, y como vos decías, yo me la paso trabajando también con revistas de universidades públicas que, por ejemplo, no están comprando DOIs. Entonces, siempre damos alternativas. De hecho, ArcSIT, donde nosotros trabajamos, nació como una iniciativa para las revistas que no pueden salir a comprar DOIs. Otras revistas, por ejemplo, lo que hacen es, cuando el número está listo, además depositar, o sea, tener una comunidad en Zenodo de la revista y generar ahí al menos DOIs de Zenodo y luego incorporarlos en la revista. O sea, hacen ese tipo de caminito. Claro. Que también es muy válido. Yo todas esas herramientas que vos enviaste en el módulo no las conocía, así que es como que me explotó la cabeza. Digo, uy, puedo hacer un montón de cosas. Sí, claro que se pueden hacer un montón de cosas. Sí, bueno, yo sé que yo soy del palo de las humanidades digitales y me interesa mucho la parte tecnológica, pero me interesa también pensar en esta tecnología también como aplicada, ¿no? A las revistas que no acceden a por ejemplo, compras en moneda extranjera, como son la de los identificadores persistentes. Así que sí, la idea es dar como estas otras herramientas. Pero tanto para las revistas que pueden aplicar al sello como para las que no, mi consejo siempre es, fíjense qué pueden completar y qué no en la aplicación. Y antes de apretar el botón, consúltennos. Tanto Ivonne como yo podemos tardar 2 semanas en contestar porque tenemos mucho trabajo, pero siempre contestamos y es sanador. Porque realmente después es una pena tener que esperar para volver a aplicar y a veces es una tontería porque uno no lo ve. Nos pasó, por ejemplo, con esto que les decía de las licencias Creative Commons. Una muy buena revista se había equivocado en la definición que había elegido o sea, tenía digamos, la imagen de Creative Commons que estaba perfecta y estaba así en la revista de los artículos, pero la pifiaron cuando pegaron la definición. La de CC BY le habían puesto la de Share Alike. Y bueno, chau. Revista rebotada, ¿no? Y es una pena porque después tenés que esperar esos 6 meses, volver a completar y al final es un año más por un detalle mínimo, que muchas veces también es esta cuestión que les comentaba al principio. Lamentablemente hace muy poco tiempo Creative Commons tiene interfaz multilingüe, donde uno puede leer la definición de la licencia en su lengua. Entonces, muchos editores se equivocaban al leer en inglés. Entonces, está bueno eso, que lo revisemos en todos los casos. ¿Te puedo compartir entonces? Sí, dale. Yo estaba hablando solo para ver si podías ir compartiendo la pantalla, pero fíjate, pero no sé cuál es. Tengo serias dudas de cómo funciona Teams para darles... Abrir bandeja de uso compartido, debe ser esto. Yo lo hago así. Dale, cliqueo ahí. A ver. Y ahí vamos. A ver si lo puedo ver. Si no, mándamelo en el chat. Me parece que ahí está, ¿no? A ver. ¿Se compartió o no? Acá me Yo dice que estoy viendo compartiendo. A mí, sí. Y lo estoy viendo a Ed. Y ahora sí. Ahí está, esto, ¿ves? Vos decías, el módulo de exportación de DOA. Bueno, esta revista está en DOA. Y a mí me aparece así, el módulo. ¿Puedes bajar un poquitito más? Sí. Sí, claro, ahí está. Vos esto ya lo podés hacer. Lo que tendrías que hacer es, ya lo podés hacer. Podés enviar todos estos datos ingresando a DOAG. En la aplicación, en la interfaz de DOAG, donde está la revista, solamente pone actualizar número, no sé, de 2020, del que tengas, de 2021 y ya está. Ya está, o sea que el módulo así ya estaría habilitado. Lo único que tengo que hacer es entrar a DOAG. Perfecto. Exacto. Perfecto. Sí. Y después te quería mostrar lo de logs. ¿Puedo? Sí, claro. Lo de logs, ambos, si tienen dudas o si entraban en el Keeper Registry y vieron algo, es un punto complejo ese. Porque nosotros lo tenemos habilitado. Desde acá está habilitado. A ver. Sí, yo recién entré al Keepers y estamos ahí. Bien, muy bien.
ustedes están usando entonces el 3, ¿no, Eddie? Sí. Claro, con el 3 ya todo se activa mucho más rápido. El 2, Sí, OJS sí, el 2, 2. vieron que era muy, muy manual, todo había que ir haciéndolo y tenía como bastantes, como dicen los españoles, truco del almendruco. Entonces me fijo a ver si estamos en el Keepers. Sí. A ver si. Dale, Claro, listo. hagamos eso. Yo calculo que así ya tendría que estar, pero a veces pasa que está habilitado, pero no está activo. Claro. Sí, sí, ahí me fijo con. Y eso no sé si lo hacen ustedes o tienen algún administrador, Luciana. No, el administrador ya no está más, así que. Bueno, eso a veces es un problema. Sí, ahora estoy yo, pero bueno, yo no tengo tantos conocimientos como para hacerme cargo de esto. Entonces, bueno, por ahora estoy yo, pero bueno, esperemos que en algún momento. Jime, Sí. entonces, si estamos ahí en Keepers, ¿qué hago? Directamente entro al DOAG. Actualizalo. Mira, teniendo identificadores persistentes por KID, DOI, preservación a largo plazo y no sé, derechos de autor mantenidos, o sea, son de los autores, ¿no? De tu revista. Sí. Sí. Con eso ya está. Se puede aplicar tranquilamente al sello. A ver. Igual, Eddie, si querés, solamente por una cuestión de sanidad, enviarme el link a la revista por si algo no está como del todo bien expresado, por si querés como que nos curemos. Y eso lo miro después, no ahora en la charla para no postergarlos y no tenerlos aquí mientras estoy haciendo la lectura detenida. Pero si querés enviarme el link a la revista, la reviso antes de que aprietes send. ¿El link de Keepers? No, de tu revista, del correcto. sitio. Más que nada porque eso sí, o sea, la descripción de cada uno de estos ítems sí que, digamos, se revisa, ¿no? Perfecto, gracias. ¿Quieres dejármelo acá en el chat? Lo miro Ahí y después Sí. te lo mando por mensaje. Vale, muy bien. Me la quedo para mirar ahora cuando terminemos y te lo contesto. Gracias. Pero bueno, estoy como casi segura que sí por lo que me comentás, pero siempre me gusta mirar en detalle estas cuestiones. ¿Y Luciana, tuviste éxito en esa búsqueda? Que no sé si estoy haciendo bien, porque me metí en el Keepers y puse el ISSN en el buscador, pero me parece que es lo del ROAD esto, no es lo del Keepers. No, está bien, si te aparece el nombre completo de tu revista. Sí. Sí, entonces quiere decir que el plugin está activado. Ah, listo. Sí, no, entonces sí, yo pensaba que eso era de que pertenecían a ROAD. Lamentablemente, no, una de las cosas que pasa es que lamentablemente muchas veces el plugin de Logs no se activa en OJS. Nos ha pasado con revistas de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que es bien grande la UNED, ustedes saben que es una universidad de educación a distancia que tiene sedes en todo el mundo. Pues en el OJS de todas las revistas se habían olvidado de activar, estaba el plugin habilitado pero no activo, entonces nada estaba yendo al Keeper Registry. Y claro, todas las revistas fueron rebotadas para el sello de DOA. Parece una tontería, pero por eso hago hincapié, porque a veces como es algo que los administradores tienen que ir haciendo y está esta cuestión de por un lado el administrador y por el otro lado el editor, puede haber un cortocircuito ahí en el medio. El Logs es pago, ¿verdad? ¿O no? Sí, Logs es un servicio pago y carísimo. Muy caro. El servicio, digamos, más completo, evidentemente, es el que casi siempre tienen acceso revistas que trabajan con servicios de publicación comercial, ¿no? Claro. Todos los servicios, como el Sevier, ¿no? Ya Taylor & Francis, todas las grandes editoriales son también accionistas de Logs y de Clocks. En los últimos tiempos,
PKP, por un lado, hizo mucho hincapié en hacer que sus revistas también tuviesen garantías de preservación a través de su plugin. Es a veces más lenta la forma de entrar en el Keepers de esa forma, pero bueno, se logra. Y luego, DOAJ en los últimos tiempos tiene proyectos muy interesantes. Por ejemplo, no sé si conocen el Internet Archive, el archivo de Internet, el Internet Archive que tiene la Wayback Machine, etc. Bueno, ahora hay un proyecto súper interesante que se llama FATCAT y Internet Archive Scholar. A ver si lo encuentro rápidamente. Que lo que están haciendo con DOAJ es pensar toda esta preservación de artículos para un Internet, digamos, académico, si se quiere, ¿no? Entonces, también como este servicio, acá tienen el link, para las revistas que muchas veces no pueden ser, digamos, cosechadas por estos servicios de preservación, va a ser importante porque va a garantizar estar, por ejemplo, de alguna forma y con los servicios mínimos de logs, pero también por este gigante que es el Internet Archive. O sea, entonces, bueno, también está bueno que después se busquen ahí en el Internet Archive Scholar porque la idea es como eso, un servicio como DOAJ está colaborando para que todas las revistas también estén accesibles desde ahí y se transforme ese espacio. Así como se están preservando libros desde ahí, también se preserven las revistas científicas. Cuestión que me parece muy inteligente y muy buena. Yo te quería consultar porque quiero implementar, no sé, incluir la información de ORCID para todos los investigadores en la plataforma. ¿En qué parte lo podría poner? O sea, nosotros estamos usando el OJS2, espero poder actualizarlo, pero bueno. Con el 2 no lo podés añadir un hacer elemento. Sí, con el 2 lo tenés que hacer a nivel solo artículo, o sea, manualmente pegando en la plantilla del artículo. Es Claro. todo lo que podés hacer. Ok. Sí, es así, es para el emoji que llora, pero, sí. pero es así. Con el 3 ya lo podés, o sea, automáticamente te lo levanta. Si el autor lo tiene, ya cuando completa sus datos, ya lo levanta automáticamente y lo mantiene y lo va a llevar a la altura, digamos, de los metadatos. Claro, yo generando usuarios incluyo el ORCID, pero no lo levanto. ¿Sabes qué? A mí me pasa que el ORCID funciona bárbaro, incluso se registran con ORCID, aparece, qué sé yo, pero cuando mandás el artículo a Crossref, Sí. nosotros trabajamos con el DOI de Crossref, es incompatible. Lo tengo que deshabilitar y cargarlo abajo en la biografía de los autores, o sea, aparece en la página, pero es incompatible con el envío de los archivos al DOI de Crossref. No sé qué pasa. Y pregunta, ¿los autores que publican en la revista, la mayoría, la nacionalidad o dónde están? Es una pregunta que me interesa la La respuesta. mayoría en Latinoamérica. Bueno, ahí hay una posible respuesta. En la mayoría de nuestros casos, los ORCID o los ORCID que nos generamos son nuestros, no te los da la institución. Ustedes vieron que hay dos niveles en ORCID. La institución que ya te da el tuyo, te escribe y te dice tu identificador es tal y cual, entonces compró toda una cantidad y los autores sacan por su parte, ¿no? Que son estos gratuitos. Eso a veces trae este tipo de interferencias y todavía no se han terminado de solucionar. Lamentablemente en la tecnología, y por eso hago tanto hincapié a veces cuando empiezo a dar estas charlas, yo soy una entusiasta de la tecnología, pero piensen que el mundo de la publicación científica lamentablemente sigue teniendo como usuarios a veces de primera y de segunda, ¿no? Entonces, todos estos servicios que se muestran como gratuitos, globales, abiertos, siempre tienen un servicio que es para las universidades que compran de hoy a Crossref, compran de hoy a DOI, ORCID, y otros que se liberan, ¿no? Se van liberando, pero no todos tienen como toda la interoperabilidad
no te pasaría eso si estuvieras, no sé, en Stanford y hubieran comprado todos esos ORCID. Espero que esta grabación quede en... Estamos en Mar del Plata los dos. Pero digo que no pase como salte las murallas del país porque me van a crucificar, pero es verdad, es así. Lamentablemente es así, Eddie, y vas a tener que a lo mejor seguir haciéndolo así. Podrían hacer en algún momento alguna queja Crossref si alguna vez encuentran alguna persona de referencia. Te puedo pasar con el referente de Crossref y DataSite de aquí de América Latina, solo por si te ofrece alguna solución. Me lo puedo anotar. Ahora cuando mire la revista te puedo mandar eso también. Bueno, ¿algo más? Tenés el audio desactivado, Eddie. Sí, lo solucionamos así como te decía. No es, qué lindo que queda, pero bueno, sale todo abajo, no importa. Sí, no, lo que Sí. tiene OJS, ustedes verán y cómo vienen, digamos, implementando cambios es que la plataforma permite, ¿no? Lo que no puedo hacer de un lado, bueno, lo termino haciendo del otro. La idea es que cada vez se simplifiquen más todos estos procesos, ¿no? De hecho, ahora no sé si saben, pero va a haber un sprint en Colombia, en Bogotá, donde se van a reunir a trabajar no sé cuántos días para ver si pueden terminar de realizar algunas mejoras en la plataforma. También porque, bueno, en los últimos años han salido competencias, principalmente en el norte global, ¿no? De OJS. JI es un servicio que en estos momentos está funcionando muy, muy bien. Por ejemplo, hace todo el marcado de hats XML automáticamente, ¿no? Cosa que aquí lo estamos haciendo manualmente. Entonces, bueno, OJS también está viendo como hay ya más jugadores en el panorama y quieren seguir ofreciendo también un buen servicio. Así que eso, bueno, también es importante, pero que se pueden modificar cosas a mano. Pero si querés eso, te paso con alguno de los representantes de Crossref a ver si te Buenísimo tiran para preguntar. Sí, bárbaro. Bárbaro. Bueno, yo les agradezco un montón que se hayan quedado hasta esta hora para hablar sobre la ciencia abierta y la publicación científica, cosa que me encanta. Espero que los materiales les hayan servido. Yo sé que a veces tiene como un montón de información y son cosas que hay que ir mirando link a link. Yo igual me quedo durante toda la diplomatura. Si más adelante tienen preguntas, me pueden seguir escribiendo. Y sobre la aplicación a DOAG y todas estas cuestiones, también estamos en contacto más allá de la diplomatura. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimena. A mí me resirvió. La verdad Qué que bueno. sí, todas las herramientas. Eso es lo mejor. Sí, sí, sí. Me alegro un montón. Sí. Muchas Bueno, gracias. les deseo muy buen fin de semana. Igualmente, Hasta gracias. pronto. Chau, chau, Chao, chau. nos vemos. Te dice chao. Adiós, adiós.